Identificación, manejo y control de antracnosis en cítricos. Muy buenos días amigos. Antes de comenzar, les comentaré brevemente los subtemas que veremos en este video. Primero conocerán el patógeno que causa la antracnosis. En el punto número 2 veremos la importancia de la enfermedad en la citricultura. En el punto número 3 conoceremos los síntomas que ocasionan la antracnosis en el cultivo de los cítricos. Y ojo por aquí, porque los síntomas son diferentes en el cultivo de limón que en el cultivo de naranjo. Por lo tanto, si te dedicas a la citricultura, es importante que sepas esto. En el punto número 4, veremos las condiciones óptimas que necesita el patógeno para desarrollarse e infectar a la planta. Este conocimiento será clave para el manejo y control de la enfermedad. Como número 5, veremos cómo se comporta el patógeno desde que inicia la floración hasta que se cosecha la fruta. Esto nos ayudará a reconocer la etapa más vulnerable del patógeno, que será clave para su manejo y control. Y por último, veremos cómo controlar al patógeno. Aquí hablaremos principalmente de los productos químicos y orgánicos que existen en el mercado, y mencionaremos las ventajas y desventajas de algunos productos. La antracnosis es una enfermedad causada por un hongo llamado Coleotrichum spp. Se le llama spp porque hay un complejo de especies que causan el mismo síntoma, por ejemplo, Acutatum, boninense, Truncatum, Closporoides, Citricola, entre otros. Importancia. Esta enfermedad es una de las principales causas de aborto floral y la caída de frutos en regiones de clima tropical y subtropical. En los últimos años ha cobrado gran importancia, llegando a ocasionar pérdidas de producción de hasta 70%. Síntomas. Este patógeno puede afectar hojas, flores, ramas y frutos. Sin embargo, se ha evidenciado que el hongo tiene preferencias hacia el pétalo de las flores, y es así como la flor se convierte en el órgano crítico de infección. En el cultivo de limón, las hojas presentan manchas marrones circulares, tendiendo a ser ovaladas. Asimismo, se pueden observar un agujero en ella, como tiro de munición en las hojas maduras. Las ramas apicales presentan marchitez y muerte. Los botones florales son marrones y a menudo se caen antes de abrir, dejando los cálices persistentes. En el fruto hay caída prematura. En frutos maduros se puede observar lesiones necróticas superficiales, grandes fisuras marrones y deformaciones. En el cultivo de naranjo, las hojas no son atacadas por el hongo, por lo tanto no se observan síntomas como en el caso del limón. La flor. Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan en la floración. Se pueden observar dos tipos de síntomas florales, dependiendo de la etapa de infección. Número 1. Los botones que aún están cerrados y son infectados llegan a presentar necrosis floral y no hay polinización. Las flores se caen con el cáliz y el pedúnculo. Número 2. Las flores abiertas al ser infectadas muestran lesiones necróticas o marrón rojizo y lesiones necróticas en los estigmas que provocan la caída prematura de la fruta. El cáliz es persistente. Este último síntoma nos permite monitorear la antracnosis, ya que esto es característico de los daños por el patógeno. Las ramas pequeñas presentan marchitez apical. Los síntomas observados en la fruta cambian de acuerdo a la variedad de la naranja. Por ejemplo, podemos encontrar lesiones hundidas, frutos momificados cuando hay mucho inóculo o cuando la variedad es muy susceptible, lesiones en el fruto, mancha de lágrima en el ombligo del fruto, y esto es típico en la variedad Valencia. Se le llama mancha de lágrima porque se observa una lesión superficial a lo largo del fruto en dirección al ombligo. Y por último, también podemos encontrar manchas que se parecen a los daños ocasionados por ácaros. Epidemiología. La temperatura óptima para la germinación e infección del conidio es de 23 a 28 Celsius, con una humedad relativa superior al 80%, expuestas durante 10 a 18 horas. Si se cumplen estas condiciones en nuestra huerta, los síntomas serán visibles a los 3 o 4 días después de que se haya alcanzado las condiciones óptimas para el hongo. Por lo tanto, hay dos formas para monitorear y estimar estos datos en nuestra huerta. La primera es establecer una pequeña estación meteorológica en nuestro huerto y estar monitoreando la temperatura y humedad relativa. La segunda opción es ingresar al Sistema Meteorológico Nacional de tu país, descargar la normal climatológica de los últimos 5 años de la estación más cercana a tu huerta y hacer una gráfica
para predecir las épocas donde es más susceptible tu cultivo. Ciclo de la enfermedad. Esta es la parte más complicada cuando una persona estudia una enfermedad. Sin embargo, este conocimiento es clave para hacer una buena estrategia para controlar la enfermedad. Aquí es donde debo hacer un paréntesis y mencionar que hay algunos conceptos que no es familiar para muchos productores. Sin embargo, amigo productor y empresario, te invito a que tengas paciencia. Trataré de explicar este tema de la mejor manera que me sea posible, ya que es fundamental para hacer un buen plan de manejo. Todo comienza con los conidios, que son estructuras de reproducción e infección del hongo. Estas se producen de manera abundante en unas estructuras llamadas acérbulos, que se forman únicamente en los pétalos de las flores infectadas durante primavera. Cuando pasa la floración, estos conidios son dispersados por salpicadura de lluvia o rocío y depositadas en las hojas, ramas y frutos del árbol. Esto es una forma de supervivencia del hongo. Una vez que los conidios se encuentran en las hojas, puede germinar para formar apresorios que sirven como estructuras de adherencia en la planta y le permite sobrevivir sin causar síntomas en la hoja, comportándose como biotrófico, es decir, necesita de tejido vivo para sobrevivir. Por otro lado, los conidios que cayeron en el fruto se mantienen en forma de apresorio en la superficie de la fruta y se mantiene como un biotrófico hasta la maduración del fruto. Cuando la fruta madura, el hongo se convierte en necrotrófico y empieza a colonizar por vía inter e intracelular, provocando lesiones necróticas como se mencionó en la sección de síntomas. Cuando nuevamente inicia la floración, los pétalos caen sobre la superficie de las hojas, donde están sobreviviendo los conidios en apresorio. Proporcionan algunas sustancias que estimulan la germinación del patógeno que está sobreviviendo en la superficie de la hoja y forman nuevos conidios secundarios en condiciones de climas óptimos, los cuales son diseminados hacia las flores nuevas por salpique de agua de lluvia. Una vez en los pétalos, forman apresorios y penetran en forma de hifa infectiva y empiezan a extraer nutrimentos por vía inter e intracelular, causando necrosis, teniendo suficiente energía para dar origen al acérbulo y en ellas los conidióforos en abundancia. Esta fase servirá como medio de dispersión masiva. En esta etapa, el hongo se comporta como un necrotrófico, produce epidemias severas y es la etapa más importante del hongo para su dispersión, así como la etapa oportuna de su control. Manejo y control de antracnosis. Hay tres formas de manejar la antracnosis en campo. El primero es el control químico, que consiste en el uso de fungicidas e inductores de resistencia. La ventaja de este tipo de control es que son muy efectivos y actúa al instante, siempre y cuando se haga una aplicación correcta y oportuna. La desventaja es que se necesita de conocimiento técnico para hacer una aplicación eficiente y lograr los resultados esperados. Control biológico. Se refiere al uso de enemigos naturales del patógeno. La ventaja de este tipo de control es que es amigable con el ambiente y cumple su función y es apto para citricultores orgánicos. La desventaja es que es lento en el control de la enfermedad y se requieren aplicaciones continuas para lograr mayor efectividad. Control cultural. Son algunas prácticas agronómicas que debemos de hacer para eliminar la fuente de inóculo, por ejemplo, la poda de ramas infectadas, aplicación de riego y control de malezas. Sin embargo, es muy importante realizar un manejo integrado de la enfermedad en la huerta, donde es recomendable incluir estos tres tipos de control para lograr una mayor efectividad en el manejo de la antracnosis. Control químico. En el mercado hay una gran cantidad de productos químicos que están dirigidos para el control de la enfermedad, pero solo pocos han resultado efectivos en campo y otros han sido prohibidos por su alta toxicidad en el ambiente y en la salud humana. Aquí les presento algunos de los productos más efectivos para el control de antracnosis en cítricos que han sido evaluados y recomendados por diversas instituciones de alto prestigio. Como producto estrella tenemos la mezcla de trifloxistrobina y tebuconazol, seguido por ciprodinil más fludioxinil, posteriormente carbendazim, seguido por difeconazol, posteriormente folpet, tiabendazol y mancozeb como preventivo. No obstante, el éxito del control de antracnosis no solo depende de la aplicación de fungicidas, más bien el éxito del control está influenciado por diversos factores como: número 1. Época de aplicación.
La etapa más importante para hacer la aplicación de fungicidas es en la floración. Científicos de Brasil demostraron que la aplicación en botón verde y en bola hueca son las mejores épocas para hacer aplicaciones preventivas. Número 2. El número de aplicaciones en la etapa de floración. Aquí es muy importante mencionar que no es económicamente viable hacer aplicaciones calendarizados cada 7 o 14 días como suele venir en las recomendaciones de muchos productos químicos. Esto se debe a que una buena aplicación en el momento oportuno puede tener mejor efecto en el control que 3 aplicaciones cada 7 días, y es lo que vamos a aprender en este curso, cómo identificar el momento oportuno para hacer la aplicación. Número 3. Las condiciones climáticas. Realmente, el número de aplicaciones de fungicidas que necesitamos hacer en la huerta depende de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en un experimento realizado se observó que en la parcela experimental llovió a los 15 días después de la floración. En esta se establecieron 2 tratamientos. En el primer tratamiento se estuvo haciendo aplicaciones de fungicidas cada 7 días para el control de antracnosis. En el tratamiento 2 solo se hicieron 2 aplicaciones, una aplicación preventiva antes de la lluvia y otra después de la lluvia abundante. Posteriormente, los resultados indicaron que el mejor tratamiento que controló la enfermedad fue el tratamiento número 2. Además, redujo el costo de producción. Y número 4. Uniformidad de floración. Entre más uniforme sea la floración, mejor control de la enfermedad. De acuerdo con el alcance del productor, podemos clasificar 3 formas de control químico. Número 1. Control tecnificado. Consiste en establecer una estación meteorológica en la huerta. Este sistema nos ayudará a monitorear las condiciones meteorológicas en tiempo real y nos permitirá identificar el momento exacto donde se generen las condiciones óptimas de temperatura y humedad relativa para la germinación e infección del patógeno en las plantas. Esta estación nos dará un aviso con una alarma de sonido que significará que es momento de hacer una aplicación de fungicida. Se recomienda hacer las aplicaciones de fungicidas en el siguiente orden, considerando la rotación de diferentes mecanismos de acción para evitar la resistencia de la enfermedad. Difeconazol, trifloxistrobina más tebuconazol, Folpet, ciprodinil más fludioxinil y carbendazim. Es muy importante mencionar que esta lista de fungicidas se refiere al orden de aplicación y no al número de aplicaciones. Por ejemplo, si en tu huerta se activa 2 veces la alarma de aplicaciones en la época de floración, solo aplicarías difeconazol en la primera alarma y posteriormente la mezcla de trifloxistrobina más tebuconazol en la segunda alarma, y hasta aquí terminaría tu temporada de aplicación. Si tu alarma suena 3 veces en la temporada, aplicarías Folpet en tu tercera aplicación. Ventajas. Es el sistema más efectivo para el control de antracnosis. Reduce en gran medida el número de aplicaciones a diferencia de un sistema tradicional y puedes programar el sistema para monitorear cualquier tipo de enfermedad. Desventajas. Implica alta inversión inicial en la estación meteorológica y programación del sistema. Número 2. Control predictivo. Este tipo de control consiste en utilizar los datos del Sistema Meteorológico Nacional de tu país, descargar la normal climatológica de los últimos 5 años de la estación meteorológica más cercana y parecida a tu huerta y hacer una gráfica haciendo la interacción de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura promedio, precipitación y humedad relativa, para buscar las fechas históricas donde se ha llegado a alcanzar las condiciones óptimas del patógeno en época de floración. Una vez identificadas las fechas, podemos asignar el número de aplicaciones que podemos realizar. Asimismo, es importante estar monitoreando la incidencia de antracnosis directamente en campo y tratar de hacer aplicaciones cuando se presenten precipitaciones severas, temperaturas de 23 a 28 Celsius y una humedad relativa superior al 80% por más de 10 horas durante la floración. Para saber esto, puedes apoyarte con un data logger portátil que puedes instalarlo en tu huerta. Este pequeño instrumento es muy práctico, cuesta alrededor de $1,000 a $2,000 mexicanos o $42 a $85. Aquí es importante realizar una aplicación preventiva con mancozeb o Folpet a inicios de floración, en específico cuando la flor está en la fase de botón verde. Posteriormente, hacer las aplicaciones correspondientes según el orden de los fungicidas: difeconazol, trifloxistrobina más tebuconazol, Folpet, ciprodinil más fludioxinil y carbendazim. Ventajas de este tipo de control. No se necesitan equipos sofisticados para predecir la enfermedad.
Este método te ayuda a reforzar la toma de decisiones. Desventajas. Se necesita de conocimiento técnico para hacer la predicción de la enfermedad con los datos meteorológicos descargados. Y por último, el control empírico. Este tipo de control consiste en hacer aplicaciones en las diferentes etapas de floración. Por ejemplo, se ha comprobado que cuando la flor está en botón verde y en bola hueca son las mejores épocas para hacer aplicaciones de fungicidas, ya que tiene mayor impacto en el control de la enfermedad. Por lo tanto, es recomendable hacer al menos 2 aplicaciones de fungicidas en la etapa de floración cuando se tenga problemas con antracnosis. Si la incidencia y severidad de la enfermedad es muy alta, puedes hacer hasta 4 aplicaciones de fungicidas en botón verde, botón blanco, bola hueca y flor abierta, y es recomendable hacer estas aplicaciones después de los periodos de lluvia de cada etapa mencionada. Puedes ocupar los siguientes fungicidas siguiendo el orden correspondiente. De nuevo, primero aplicar un preventivo como Mancozeb, seguido por difeconazol, trifloxistrobina más tebuconazol, Folpet, ciprodinil más fludioxinil y por último carbendazim. Control biológico. Actualmente solo hay 2 productos comprobados que puedes aplicar para el control de antracnosis en esta etapa de floración. La primera es Bacillus subtilis. Esta bacteria benéfica es una buena opción si ejerces la agricultura orgánica. Se puede encontrar en casas comerciales con facilidad y ejerce un excelente control. La etapa donde es indispensable hacer la aplicación es a inicios de botón verde como preventivo y la segunda aplicación en flor abierta. Sin embargo, cuando la bacteria se aplica en todas las etapas de floración, aumenta el amarre de frutos. Saccharomyces cerevisiae. Este es el segundo controlador biológico que nos puede ayudar a controlar la antracnosis. A nivel experimental se ha comprobado su alta efectividad, pero no es muy conocido ni comercializado en las casas comerciales. Control cultural. Poda sanitaria. Antes de la floración es indispensable eliminar la fuente de inóculo mediante podas de ramas secas donde suelen alojarse los conidios. Control de malezas. El control de malezas es fundamental debido a que se ha reportado que algunas malezas como Commelina spp, Sida rombifolia y Amaranthus deflexus son hospedantes naturales de Coleotrichum gloesporoides. Riego. Es muy importante mantener la humedad del suelo a capacidad de campo, ya que se ha reportado que los conidios se vuelven inviables después de 35 días en el suelo, cuando hay una humedad en el suelo entre 12% a 14%. Fertilización. Se ha reportado que la aplicación de carbendazim combinado con nitrato de potasio al 0.25% redujo la enfermedad y aumentó significativamente la producción de cítricos. Además, no olvidar que hacer aplicaciones adecuadas de calcio, manganeso, cobre, zinc, hierro y boro ayudan a la flor a tener mayor rigidez y resistencia al ataque del patógeno. Y es así como terminamos el primer tema del curso Manejo y Control de Enfermedades en Cítricos. Para mayor información en la descripción del video te dejamos algunos enlaces de artículos científicos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestra página de Facebook. Allí estaremos subiendo nuevos videos relacionados con el tópico. Asimismo, en la caja de comentarios pueden sugerirnos algunos temas de interés en relación a plagas y enfermedades que aquejan a sus cultivos. Hasta pronto.